Conéctate al poder de la radiovisual. Conéctate a TNO Radio, una experiencia que te hace vibrar. Hola, buenos días, y estamos acá en Vida Funcional Comer. Nuevamente hoy es 22 de junio, cuando son las 8:03 de la mañana. Vamos a dar inicio a un nuevo programa acá. Quien les habla, Merly García, locutora 52.931. Y bueno, para mí un placer volver a esta cabina. Llegamos a usted bajo la dirección general de... Perdón. De Rafael Casela, que en paz descanse. El ingeniero de sistemas Antonio Calderón. Ay, perdón, vamos a un corte y ya regresamos. Inicio del corte programado para publicidad. Si somos el resultado de una mezcla, ¿por qué iba a ser diferente con nuestro café? Caldi, mezclas de 5 tipos de granos venezolanos seleccionados y finamente tostados. Un sabor que tienes que probar. Caldi, un sabor para cada gusto. Hotel Tamanaco Intercontinental es el icono de la Venezuela moderna. Business Center, confortables habitaciones y suites, espaciosos salones para fiestas, banquetes y reuniones, piscina, cafetería y el restaurante Le Gourmet, el mejor de comida internacional en la Caracas cosmopolita. Allí degustará usted los más deliciosos y exquisitos platos de la cuisine internacional. Restaurante Le Gourmet, para el más exigente paladar, en el Hotel Tamanaco, ícono de Venezuela. Fin del corte programado para publicidad. Conéctate al poder de la radiovisual. Conéctate a TNO Radio, una experiencia que te hace vibrar. Conéctate al poder de la radiovisual. Conéctate a TNO Radio, una experiencia que te hace vibrar. Conéctate al poder de la radiovisual. Conéctate a TNO Radio, una experiencia que te hace vibrar. Hola, buenos días. Estamos de regreso acá en Vida Funcional Comer y hoy mi invitado es el doctor Cristian Salas. Él es médico cirujano de la Universidad Central de Venezuela desde el año 2005, en Medicina Ocupacional y Ergonomía, Universidad José Antonio Páez. Tiene especialidades en neurocoaching, medicina antienvejecimiento. Es el director médico del Doctor Antiedad, Unidad Médica Antienvejecimiento y Regenerativa, y director médico de Más Salud Ocupacional. Y bueno, staff de médico del antienvejecimiento de la clínica del doctor Antivejez, doctor Juan Carlos Méndez. Y hoy está aquí acompañándonos para hablar de un tema súper interesante, que es la regeneración de lesiones articulares con exosomas. Buenos días, doctor, ¿cómo estás? Hola, muy buen día para todos. Espero que estén súper bien. Hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que son los exosomas. Aquí, cada entrevista que estoy haciendo, casi que todo es exosoma, pero hoy vamos a hablar en otro tipo de lesiones en las que podemos utilizar los exosomas, como son las lesiones articulares. Muy bien, a ver, vamos a comenzar por el inicio. Ok. ¿Cuáles son esas lesiones articulares más comunes en las personas? Ok. Bueno, por un lado tenemos lesiones tanto agudas
como crónicas. Aguda es una lesión que tiene poco tiempo. Normalmente a nivel médico nosotros diferenciamos las lesiones dependiendo si tienen más de 6 meses o menos de 6 meses, ¿ok? Entre lo que puede ser agudo o crónico. Por otro lado, importante, las lesiones articulares son lesiones en donde se genera el movimiento y hay unión entre dos huesitos. O sea, estamos hablando de la muñeca, estamos hablando del codo, estamos hablando del hombro, de la cadera, de la rodilla, del tobillo, ¿ok? De las articulaciones interdigitales, ¿ok? Que aquí tenemos varias, no una sola, sino 1, 2, 3. Y como les había dicho anteriormente, también de la muñeca. Entonces, son los lugares donde tiene movimiento tu cuerpo, donde se generan palancas junto con los músculos para que tú puedas mover tus extremidades generalmente. Y por supuesto también tenemos nuestras articulaciones a nivel de la columna. Ya se me estaba yendo la columna a un lado. Importantísimo. A nivel cervical, a nivel lumbar. ¿Okay? Principalmente son los dos segmentos, los más distales de la columna, pero son los segmentos que tienen mayor movilidad. Entonces, dentro de este tipo de áreas es donde nosotros tenemos en la consulta una cantidad de pacientes que se dividen entre los que tienen lesiones agudas y los que tienen lesiones crónicas. Okay. Nosotros siempre no venimos de una vez y decimos exosoma, sino siempre le recomiendo al paciente que tiene que acudir a una evaluación médica. En ella el médico va a evaluar cada uno de esos tejidos, cada una de esas articulaciones para determinar y generar un diagnóstico. A ver, y esas lesiones, o sea, ¿qué la causan? Para hablar un poquito, para que las personas se pongan allí en contexto. A ver, bueno, por aquí pudo haber venido mi lesión y saber cómo abordarlo. O sea, ¿qué causan esas lesiones, las más comunes? Ok, dentro de lo más común son los traumatismos. Los traumatismos, lesiones por un movimiento inadecuado o por desgaste. ¿Okay? En el caso por desgaste es una lesión crónica, en el caso de un traumatismo o de lo que ocurre algunas veces, mal llamado mal movimiento, todavía no sé lo que es un buen movimiento, pero cuando ves ese tipo de lesiones generalmente se dan en el ambiente deportivo, en personas que no han hecho un calentamiento previo o que en vez de hacer un ejercicio con intensidad gradual de una, Okay. se lanzaron un ejercicio intenso. A mí me pasó hace poco. A ver, la gente en el cree que rookie? porque uno es médico no mete la pata, y claro que sí. Yo entendí mal una instrucción de un entrenamiento que estoy haciendo y era caminar 2 kilómetros con todo lo que tuviese. Yo corrí 2 kilómetros y tenía X cantidad de tiempo que no corría. Imagínate. Cuando llegué, todavía la adrenalina, las endorfinas estaban felices conmigo y no sentí ningún dolor, ninguna molestia. Al día siguiente, casualmente estaba en una reunión y cuando termino la reunión y me paro, noqueado, no podía. Tenía una lesión que se conoce muy común como la lesión de la pata de ganso, que es a nivel de unos filamentos que están en la rodilla, de unos ligamentos, estaba inflamado. Entonces en ese caso, evidentemente, me evalué, pude comprobar cuál era el tipo de lesión, ponerle nombre y apellido y determinar que para esa lesión el manejo con exosoma era lo adecuado. Y esto es un punto importante porque muchas veces hay gente que, vamos a llamarle que son los exosoma lovers, que todo lo quieren resolver con exosoma y como médico y responsable también del caso, te tengo que decir que hay lesiones o hay situaciones en las que a nivel médico debemos utilizar el exosoma, pero cuando son situaciones quirúrgicas o de una índole que no llega a la capacidad del exosoma, entonces en efecto ahí es donde entran los amigos traumatólogos, cirujanos de la mano, ya, los las especialidades quirúrgicas. Exacto. Okay. Entonces esas dos son las grandes especialidades. Igual está también la neurocirugía cuando hace manejo de columna. Entonces ahí están esas 3 especialidades quirúrgicas que son las que van a dar el apoyo en cuanto a que se requiera de una cirugía. Muy bien. Eso es importante porque a veces ha habido pacientes que han querido cambiar una opción quirúrgica por una opción de regeneración. En efecto, en algunos casos es factible,
dependiendo de los estudios paraclínicos, de la historia médica que haya traído el paciente. En otros casos definitivamente podemos paliar, podemos mejorar el dolor, podemos aumentar el movimiento, el rango articular, pero finalmente el paciente va a terminar acudiendo a un acto quirúrgico. Claro, es importante por eso evaluarse siempre con un especialista y bueno, ante todo un médico, ¿no? Y después el médico le referirá al especialista como tal, dependiendo de la lesión. Ahora bien, doctor, los exosomas. Vamos a nombrar o vamos a explicar, a definir qué son los exosomas para las personas que no conocen esa maravilla de medicina muy de punta ahorita. Ok. En el manejo de los exosomas, hablemos un poquito qué son los exosomas. Los exosomas son unas partículas mínimas, de por sí ya se habla que son nanotecnología, porque tienen menos de 100 micras de tamaño, o sea, es algo chiquitísimo. ¿Qué pasa? Se logró encontrar que los exosomas pasan a ser los mensajeros. Ellos van a llevar la información desde las células madres, que son nuestras células que nos van a generar las diferentes líneas de tejidos que requiere tu cuerpo. Usted requiere hueso, la célula madre hace células de hueso. Usted requiere vasos sanguíneos o células vasculares, va su célula madre y va a hacer células vasculares, piel, cualquier tejido que esté en su cuerpo salió de una célula madre a nivel de inicio, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Los exosomas pasan a ser esos mensajeros que llevan la información desde las células madres a las células blanco. Y una célula blanco es aquella en la que tiene que llegarle la información. ¿Qué son esas informaciones? Son órdenes que se les da a las células para que puedan hacer una función en específico. ¿Cuál es la parte más interesante que tiene el manejo de los exosomas? Que las órdenes que se suministran van a dar información de una función de forma adecuada. Por ejemplo, va a permitir la reparación de tejidos porque al entrar los exosomas en las células blancos, o sea, aquellas que están lesionadas, ella va a hacer un escaneo. Al hacer el escaneo determina si hay células que están dormidas y le dice, ojo, actívate. Y si determina que hay células que lamentablemente ya están muy lesionadas, que no pueden seguir cumpliendo su función, le da la señal a la médula ósea, que es nuestra gran fábrica de células, y salen nuevas células de ese tejido. Por ejemplo, una lesión de rodilla en el que los meniscos están lesionados, va a dar una señal a la médula ósea para que se puedan generar nuevos condrocitos, nuevas células de cartílago, por decirlo de una manera. Ok, vamos a hacer un corte comercial, doctor, y al regreso vamos a seguir con estos ejemplos de cómo actúan los exosomas en el cuerpo dependiendo de qué lo necesite. Bien, vamos a un corte comercial en Vida Funcional Comer y ya regresamos. Súper. Inicio del corte programado para publicidad. Yacht Center, 40 años en la Marina Deportiva de Venezuela para la compra de su barco nuevo o usado. La más amplia gama de productos, repuestos y tecnología de punta para navegación. Yacht Center, representante exclusivo para Venezuela de Hatteras, Prestige, Meridian y Cabo. Yacht Center, para disfrutar el mundo del mar. Posada Amada Mía, en Tucacas, Morrocoy, Estado Falcón. Disfrute las mejores playas y luego descanse en nuestras cómodas habitaciones con baño privado, aire acondicionado y TV cable. Tenemos estacionamiento propio y un área social al aire libre con parrillera. Estamos a 7 minutos del Parque Nacional Morrocoy y muy cerca del área comercial. Síganos en Instagram y Facebook, @Posada Amada Mía. Ahí podrá chequear los testimonios de nuestros huéspedes asiduos, los cuales son nuestra mejor recomendación. Posada Amada Mía, su mejor opción en Tucacas, con ambiente familiar y atendida por sus propios dueños. Reservaciones al 0412-272-3838. Posada Amada Mía, la delicia de las posadas en Tucacas, Estado Falcón. Fin del corte programado para publicidad.
Estamos de vuelta acá en Vida Funcional con Mer. Te recuerdo mi cuenta en Instagram, @merlig8, y la cuenta de mi invitado, el doctor Cristian Sala, es @doctor, abreviado, DR Antiedad. Hoy estamos conversando sobre los exosomas como terapia en lesiones articulares. Ok, doctor, continuamos con los ejemplos que estabas dando en el segmento anterior con respecto al uso y aplicación de los exosomas según la patología o la lesión. Ok, como te decía anteriormente, cosas importantes en qué lesiones es más adecuado el uso de exosomas. A nivel agudo, importantísimo en lesiones musculares. O sea, casos de desgarros musculares, vamos a generar un buen resultado. También en lesiones que son tendinosas, o sea, los tendones son las extremidades de los músculos, ¿ok? Aquellas que se insertan en los huesos. Entonces, en esas lesiones tendinosas vamos a tener un efecto muy, muy rápido, ¿ok? Siempre y cuando la lesión tendinosa no signifique el desprendimiento de ese músculo, porque en ese caso, como habíamos hablado anteriormente, es de resolución quirúrgica. O sea, no hay forma que un músculo que se desinsertó con medicina regenerativa lo podamos volver a reinsertar. Y aquí hay que tener la clave a la hora de definir en qué tipo de patologías o lesiones o enfermedades podemos apoyar. Es que la medicina regenerativa repara tejidos. Esa es la base de la medicina regenerativa, ¿ok? Nosotros vamos a reparar tejidos que estén dañados. O sea, entonces estamos hablando de lesiones tendinosas, lesiones musculares a nivel de desgarro, estamos hablando también a nivel articular, como el tema de hoy, en lesiones de tipo agudo y hasta crónico de rodilla, ¿ok? Principalmente de menisco, podemos hacer un muy buen trabajo, ¿ok? También porque los exosomas tienen otra gran propiedad, y es que se come todo lo que es el tejido de fibrosis, todo lo que es un tejido cicatrizal, el exosoma se lo puede comer. Okay, tiene esa propiedad. Entonces, tan similar como lo que es el ozono. Incluso sirviera, disculpe que le interrumpe, ahorita que menciona la parte fibrótica, pudiera servir incluso de terapia postoperatoria. Sí, porque una vez que se recupera esta lesión a través de una intervención quirúrgica, viene un proceso de recuperación, fisioterapia, ciertos ejercicios para evitar o quitar incluso esa parte de fibrosis que se forma por esa cicatrización. Los exosomas también serían candidatos en este caso. Sí, sobre todo porque tiene una de las propiedades de los exosomas también es que son antiinflamatorios. Y todo acto quirúrgico es un trauma que se genera en alguna articulación, pero de forma controlada, en un ambiente controlado, ¿okay? Entonces es común las personas que se han operado, que después de la cirugía tienen hematomas, tienen un poco de dolor residual, aunque mientras fue el acto quirúrgico estaban anestesiados y no sintieron absolutamente nada, porque evidentemente por el efecto de la anestesia no había nada. Pero una cirugía de traumatología, wow, es una cirugía que requiere fuerza, que requiere presión, que requiere... Es una carpintería. Totalmente, pero tecnificada, altamente tecnificada. Entonces, para nosotros es muy importante que si el paciente viene de un acto está en un acto postquirúrgico, nosotros podemos tener efecto antiinflamatorio, tanto como fibrinolítico con el exosoma. ¿Okay? Esas dos propiedades son interesantísimas porque pueden modular la cascada de la inflamación dentro de ese tejido. Es por ello que también en lesiones agudas que implican inflamación, como son los traumatismos, nosotros podemos tener un efecto bastante alentador en cuanto al paciente. Y antes de que lo preguntes, la pregunta que siempre hacen, doctor, ¿y en cuánto tiempo veo resultados? Sí, bueno, yo iba a preguntar una antes de eso. Bueno, dale. Antes de eso. ¿Quiénes son los candidatos una vez con la lesión? Sí, ya bueno, ya mencionaste cuáles son esas posibles lesiones y los rangos o los niveles de lesiones, ¿no? Agudas y graves y más. Entonces, ¿quiénes son candidatos a aplicarse el exosoma? ¿Sirve para cualquier tipo de personas, cualquier tipo de edad, de sexo, de género? En efecto, para género, bienvenido, tanto hombres o mujeres, no hay problema. En el caso de mujeres, si está con la menstruación, no hay problema. Generalmente, como nuestro tratamiento se coloca con pequeñas inyecciones, en esos casos las mujeres tienen un aumento de la sensibilidad a nivel de la piel. Entonces se le
se le aclara que puede sentir un poquito más el pinchazo. Ok. En cuanto a mujeres embarazadas, tampoco hay ningún inconveniente. Tenemos experiencias con mujeres embarazadas. Nuestra gran embarazada antivejez, Angélica Delgado, la esposa del doctor Juan Carlos Méndez. Entonces, claro que yes. Hemos tenido ya algunas otras pacientes también embarazadas en las que hemos podido usar los exosomas. Mujeres preferiblemente ya en una edad de entre, por ejemplo, 10, 12 años, niñas, adolescentes, hasta mujeres, no importa la edad. En hombres tampoco, no hay una diferenciación en cuanto a los chicos, como es en el caso de las mujeres. Esa parte no genera ningún inconveniente. ¿Alguna otra contraindicación si las personas sufren de alguna patología, o sea, que no sea candidato para los exosomas o no? Generalmente el que no va a ser del todo candidato para los exosomas va a ser un paciente que por la vía de administración a nivel local del exosoma, que es con inyecciones tipo masoterapia, porque son en ángulos de 45 grados a nivel subcutáneo, pueda sentirse con resistencia al mismo. Hay técnicas que podemos utilizar para que pueda ser mucho más manejable al paciente y no le incomode la administración, pero no tenemos un paciente en el que digamos, mira, para este paciente no. ¿Por qué? Porque principalmente los exosomas traen órdenes de la forma del deber ser. Son tan relevantes que se utilizan en patología a nivel oncológica porque pueden darle órdenes a las células cancerígenas, a la célula tumoral, para que en vez de ser indefinida, que siga reproduciéndose, más bien se diferencia y pasa a ser una célula que va a tener un tiempo de vida determinado. Entonces, lo más relevante aquí es si la lesión puede ser una lesión de orden quirúrgico, o sea, si al momento de evaluarlo nosotros le definimos con el paciente, mira, tú vas a requerir más o menos tantas sesiones. Si es un paciente que requiere, una cantidad enorme de sesiones, estoy hablando de 15, 20, 30 sesiones. O sea, lo máximo serían esa cantidad de sesiones de exosomas y lo mínimo. No, lo mínimo, hemos tenido pacientes que con 2, a mí generalmente me gusta un esquema mínimo de 4, hemos podido ver una mejoría. Y ese esquema, disculpe, para que las personas más o menos tengan idea, ese esquema sería semanal, cada 15 días, ¿va a depender de qué? Depende del estado del paciente. Lo ideal, lo estándar es semanal, una vez a la semana por 4 semanas, pero el mismo, si el paciente está con mucho dolor, si el paciente está con mucha limitación funcional, puede llegar a ser 2 veces a la semana. Perfecto. Yo, antes de continuar directamente con el tema de los exosomas y en lesiones articulares, debo hacer una pregunta que muchas personas también me hacen, porque soy paciente consumidora de los exosomas. ¿De dónde vienen los exosomas? ¿Son compatibles con todo el mundo? Pero si yo no conozco al recién nacido ni sé de dónde es ese cordón umbilical, o sea, son muchas las personas que se hacen esa pregunta. ¿Cómo la compatibilidad de esas células madres con cualquier persona? Esa es otra de las preguntas polémicas que hay cuando tú hablas de exosomas. Siempre la pregunta es el origen. Correcto. El origen de los exosomas que nosotros utilizamos son de cordón umbilical. O sea, el nombre técnico tendría que ser exosomas de células madres embrionales, mesenquimales de cordón umbilical humano. Eso es como muy largo, pero en pocas palabras, ¿qué te está diciendo ese término tan amplio? De que los exosomas que estamos utilizando vienen de células madres que son totipotenciales, o sea, ellas hacen todas las líneas celulares, vienen de origen humano. ¿Por qué es importante que sea de origen humano? Porque son compatibles con nuestro ADN. Más allá que los inicios que se empezó a utilizar, no exosomas, sino el antecesor, o sea, las células madres como tal, que eran de origen bovino, lo cual generó una utilidad limitada, pero ya después cuando se buscó hacer más bien un trasplante de células madres bovino humano, malísimo. O sea, generó un daño importante. ¿Por qué? Porque tu cuerpo defiende
todo lo que tiene tu información genética o es compatible con ella. Lo que no, lo ataca. ¿Okay? Ese es uno de los principios de la inmunología. Entonces, ¿cómo es el tema de si genera rechazo o no genera rechazo? Eso me lo vas a contar al regreso. Vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos acá en Vida Funcional Comer. Ya regresamos para aclarar esa duda. Inicio del corte programado para publicidad. Si somos el resultado de una mezcla, ¿por qué iba a ser diferente con nuestro café? Caldi, mezclas de 5 tipos de granos venezolanos seleccionados y finamente tostados. Un sabor que tienes que probar. Caldi, un sabor para cada gusto. Saca sus neuronas de cuarentena. Posa Estudio Creativo pone a tu disposición todas las herramientas tecnológicas para que termines la cuarentena ampliando tu portafolio profesional. Clases interactivas en vivo por Zoom. Puedes ver Premiere, Photoshop, Illustrator, Audition e InDesign, entre otras aplicaciones. Todos nuestros cursos disponen de la certificación internacional de Adobe. Aprovecha el tiempo al máximo. Comunicacionvisual.com o Posa Estudio en todas las redes sociales. Fin del corte programado para publicidad. Estamos de vuelta acá en Vida Funcional Comer. Me puedes puedes seguirme por Instagram, @merlige8 y a mi invitado, @doctorantida. Estamos hablando sobre los exosomas en lesiones articulares. Había quedado algo allí en el corte, doctor. Terminamos a aclarar esa duda allí. Ok, volvemos aquí. El doctor está ahí cibernético. Ajá. Sí, aquí yo ya estoy de camarógrafo, giro la cámara, vamos a ver que el celular siga manteniéndose, porque la última entrevista me dejó mal parado. Se me quedó pegado y no pude subir la entrevista. Hoy sí la vamos a subir. Ajá. Dice que sí el celular. Ajá. Entonces, los exosomas vienen de cordón umbilical, y la razón es principalmente que las células madres del cordón umbilical son células inmaduras. Al ser inmaduras, no tienen una huella a nivel inmunológico que me vaya a generar rechazo con otra persona. ¿Okay? Normalmente nuestras células, en su estructura más externa, o sea, en su membrana, tienen señales, tienen mensajeros, tienen un mecanismo que es tipo llave cerradura, en el que si tú estás con tu sistema inmunológico y no detecta que tiene forma de conectarse, hay rechazo, la detecta como que no es suya y la ataca. Okay. En el caso de las células madres y de los exosomas que vienen de cordón umbilical, no hay esa situación de rechazo. Perfecto. Porque no han generado todavía esa diferenciación en cuanto a su membrana. Okay. Por eso es que nosotros podemos utilizar exosomas de cordón umbilical. Perfecto. Humano, y es humano porque... Y que no sea de familiar directo, porque es una de las... No, sí, a veces ha pasado gente que me dice, ay doctor, yo tengo el cordón umbilical de mi hijo. Una vez me pasó que una señora me dijo, doctor, yo lo tengo aquí en la casa. No, ese no sirve, ese es el recuerdo que te quedó el día que le cortaron. Pero bueno, pero es una pregunta válida. Claro. Otra vez pasó que alguien me dijo, yo lo tengo ya criogenizado, lo tengo ahí protegido. Y dije, bueno, ese va a servir para otro tipo de situaciones, pero no para que en este momento nosotros hagamos exosoma. Okay. Y el exosoma es el término científico. Muchas veces pasa que la gente me pregunta, ¿y eso qué es? Exosoma. Pero ¿cómo se llama? Exosoma. ¿Y cómo lo buscan en internet? Búsquenle como exosoma. Okay. O en inglés, exosomes. Si escribe exosomes en inglés, va a encontrar mucha información importante. Una pequeña cuña hacia los exosomas es que los exosomas son el descubrimiento más importante a nivel médico luego de los antibióticos. Imagínate.
Imagínate tú. Y tienen más o menos a nivel de investigación, las investigaciones fuertes van en los 10 últimos años y un grueso más o menos de 15 años de investigación para una cantidad importante de patologías autoinmunes, patologías como vamos al caso de tipo articular, ¿ok? Entonces, yo le llamo la navaja suiza, porque donde la pongo siempre voy a conseguir un resultado satisfactorio. En algunos casos es mucho más potente el resultado, en otros es menos. Sí. ¿Ok? Dependiendo del tipo de lesión, pero en efecto nos permite reparar tejidos. Correcto. A ver, ahora, la diferencia entre los exosomas y el plasma rico en plaquetas, que también se utiliza en estos procedimientos médicos a forma de regenerar lesiones. ¿Cuál sería la diferencia y cuál sería mejor terapia? Ok. Me hiciste una pregunta polémica. Mira, me hiciste una pregunta ahí media dura. Los que saben de esto van a decir, exosoma versus plasma rico en plaqueta, muy comúnmente denominado PRP, que son las siglas del plasma rico en plaqueta. Bueno, diferencias importantes: el plasma rico en plaqueta viene de tu propia sangre, o sea, es autólogo, es tuyo. El exosoma no es de tu tejido, es heterólogo, ¿ok? Ese sería el término. Entonces, esa es una principal diferencia que hay. En cuanto a procedimientos, en el plasma rico en plaquetas requieres que el paciente se le extraiga la sangre. Hay un tema técnico, si el paciente tiene unas venas algo delicadas, si tiene algún tipo de patología que disminuya la facilidad de poder realizar la extracción de la sangre y la centrifugación para posteriormente colocárselo, tiene un tema técnico. En ese sentido, los exosomas tienen una ventaja porque ya el exosoma ya está hecho, ya está procesado. Entonces, realmente cuando el paciente acude a mi consulta, no necesito extraerle sangre, sino simplemente hago la preparación del exosoma para la colocación en el tejido que quiero estimular o que quiero recuperar. ¿Okay? Y finalmente, ¿cuál es otra gran diferencia? Los exosomas tienen, para que lo veas desde este punto de vista, 1 ml de exosoma es 40 veces más potente que 1 ml de plasma rico en plaqueta. Imagínate. Y la última diferencia, el plasma rico en plaqueta tiene factores de crecimiento que son relevantes a la recuperación de los pacientes y ha sido una alternativa importantísima en el tratamiento a nivel regenerativo de lesiones. De por sí, yo fui paciente de mi traumatólogo hace unos años atrás y por una lesión articular de rodilla me colocaron plasma rico en plaquetas de mí y sangrita. Correcto. La procesaron y me hicieron mis 3 sesiones, una por semana, por 3 semanas. Y realmente quedé súper bien. Sí. No requería hacer mayor cosa. ¿Ok? Pero actualmente, si tú me dices, tienes una lesión, ¿qué harías? Yo utilizaría exosomas porque el efecto es mucho más potente, el procedimiento es mucho más sencillo. Adicionalmente, aquellos que han sido usuarios del plasma rico en plaqueta a nivel articular saben que el dolor es importante porque es muy viscoso. Sí. En cambio, el exosoma es de consistencia acuosa. O sea, el paciente que sale de la terapia puede ir y hacer sus actividades, puede caminar, puede ir a su gimnasio. O sea, no estamos hablando que es una persona que, como es en el caso del uso del plasma rico, el PRP a nivel articular, requieres un reposo, un descanso específico, tienes que manejar analgésicos o crioterapia, o sea, frío para manejar el dolor. ¿Okay? En este caso no es así. Ahora bien, doctor, vamos a hablar específicamente del procedimiento. ¿Cómo se aplica este exosoma en la lesión articular? ¿Se coloca directamente sobre la lesión, sobre la articulación? ¿Es algo intramuscular? ¿Es algo endovenoso? ¿Cómo se aplica el exosoma? Ok. El exosoma lo vamos a nivel articular, lo podemos aplicar de 2 formas. A nivel subcutáneo, en el tejido lesionado, y que sería por fuera de lo que es la articulación, y también podemos hacer la aplicación intraarticular. Okay, con una agujita que tiene una longitud específica para poder ingresar a la articulación. Nosotros ingresamos,
previo procedimiento que en nuestro caso el material que utilizamos es sumamente delgado, de poco grosor y no genera mayor incomodidad. Es como una jeringa normal. Es una inyectadora no? normal, pero la aguja es diferente, es mucho más delgada que la aguja de una inyectadora tradicional. Esto permite que el procedimiento en cuanto al uso de la aguja sea menos incómodo, menos doloroso, y como en el caso de nosotros el líquido es más de consistencia acuosa, no hay inconveniente. En el caso del plasma rico en plaqueta necesitas la aguja tradicional que trae la inyectadora, que es mucho más gruesa, sí, por el tipo de viscosidad que tiene el PRP. Entonces en este caso introducimos, colocamos, dependiendo de la articulación podemos colocar más o menos cantidad de exosomas, y es un procedimiento que por articulación, estás hablando de 5 minutos. Es un procedimiento relativamente rápido. Un paciente promedio estará con todo lo que es la colocación de los exosomas más o menos 20 minutos como tal dentro de la terapia, ya que como tenemos una visión holística, vamos a hacer también activación en lo que es el tejido articular que está lesionado, como en otras partes del cuerpo que pueda estar por rebote, estar haciendo un efecto. Ejemplo, si tú tienes una lesión articular en la cadera, vas a tener probablemente dolor en la rodilla, y también a nivel de la planta del pie, de esa misma cadera. Entonces nosotros somos un poco más amplios y vamos a cada uno de esos lugares. Muy bien, ahora bien, una vez pasado el procedimiento, las reacciones adversas de este tipo de tratamiento, de este tipo de terapia, ¿produce alguna cefalea, dolor de cabeza, algún adormecimiento, mareos, náuseas? La colocación del exosoma no genera esos efectos secundarios. Sí puede generar, como todo lugar donde hay una punción, que moleste un poco al día siguiente el lugar donde uno hizo la introducción del exosoma, o sea, donde hubo el pinchazo, hablando coloquialmente. Lo otro que puede generarse es un poco de sensación como de hormigueo, porque el exosoma nosotros lo utilizamos junto con oligoelementos que son de utilidad a nivel osteoarticular. Dentro de estos oligoelementos también viene procaína, y la procaína es un anestésico. ¿Y esos oligoelementos cuáles serían, doctor? Tenemos el zinc, el magnesio, importantísimo, el manganeso, el silicio, porque permite, el silicio le da características a los tejidos a nivel articular, principalmente en lo que tiene que ver con su flexibilidad. ¿Y se mezclan o se unen este tipo es para potenciar su efecto? Sí, es para potenciar el efecto del exosoma y darle lo que en este caso ha habido un déficit en el cuerpo del paciente. Es importante tener una diferenciación, que los oligoelementos son aquellos minerales de la tabla periódica que son necesarios en tu cuerpo. Ya de esos oligoelementos, de esos minerales, hay claridad de cuáles sirven para las articulaciones, cuáles sirven para el sistema inmune, para el corazón, para los vasos arteriales. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos haciendo aún más una diferenciación en favor del paciente. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos acá con el doctor Entidad. Estamos conversando sobre la aplicación de los exosomas en lesiones articulares. Ya regresamos acá en Vida Funcional con Mer. Inicio del corte programado para publicidad. Lleva las mejores mezclas a donde quiera que vayas. A donde quiera que vayas. Ya disponible en Play Store. En Play Store, la app de DJ Edgar Franco, para que tu rumba no termine. Descárgala en tu celular. Es la nueva app para tus rumbas de DJ Edgar Franco. Edgar Franco. El que comparte y parte va a la mejor parte. El Salón Cantón,
donde en familia o con los amigos vivirá la experiencia de comer la más exquisita comida cantonesa en un menú donde se ordena a la medida. El que comparte y parte sabe lo que ordena y come con toda la familia. Salón Cantón, desde 1968, el gourmet cantonés. Fin del corte programado para publicidad. Muy bien, regresamos acá en Vida Funcional con Mer. Te recuerdo mi cuenta en Instagram, @merlige8, y la cuenta de mi invitado el día de hoy, el doctor Cristian Salas, es @doctorantiedad, Dr. Antiedad. El tema de hoy, exosomas en lesiones articulares, y dejamos en el segmento anterior el tema de los efectos adversos, doctor. ¿Algún otro efecto adverso sobre la aplicación de este tipo de terapia en lesiones articulares? Ok. En cuanto a lesiones articulares, algún otro efecto realmente no lo tenemos. ¿Qué le pedimos al paciente? Después de haber hecho una aplicación a nivel articular, él mismo tiene que hacer una movilización de la articulación, ¿ok? Generalmente ese día le pido al paciente que no vaya a hacer un ejercicio, una actividad que sea extenuante, sino su actividad diaria normal. Okay. El paciente de nosotros no requiere uso de analgésicos posteriores, no sale cojeando, ¿ok? Porque nuestros procedimientos son mínimamente invasivos. Siempre nos va a ayudar mucho que el paciente ya venga con resonancias, que vengan con los diferentes estudios y hasta con la visión del traumatólogo, ¿ok? Evidentemente lo ideal sería que hubiese muchos más traumatólogos, fisiatras, neurocirujanos, cirujanos de la mano, entrenados en el uso de los exosomas, pero hasta que eso no pase, podemos hacer una dupla. Y eso es importante. Yo vengo de una formación también de traumatología y evidentemente estoy claro que hay cosas que vamos a poder lograr y otras que son ya de orden quirúrgico o de otro tipo de orden tipo ortopédico que lo va a requerir es el manejo de traumatología. Pero como te digo, realmente es muy inocuo el manejo con el exosoma. No, en mi experiencia no he tenido un paciente que más allá que quizás, me molestó un poquito la aplicación por el pinchazo, hay alguna situación adicional. Okay. Otra cosa importante, los exosomas se pueden, ya escucharon, podemos hacer una interacción, podemos hacer una unión con oligoelementos, pero con procaína también, aquellos que conocen de lo que es la terapia neural, y también se pueden ozonizar, o sea, el exosoma también se puede ozonizar, lo cual va a potenciar aún más el efecto fibrinolítico que tiene y es antiinflamatorio a nivel del tejido. ¿Okay? También, eso es un tema interesante. El ozono ahorita está, muy de moda. A mí me encanta el ozono. Muchas fórmulas magistrales en la farmacia. Ahora son cremas ozonizadas, jabón ozonizado. Eso es el próximo tema que vamos a tocar aquí en Vida Funcional. Ya saben cuál es el próximo tema. Sí, porque de verdad que es interesante. Ahorita que estás comentando lo de que se puede ozonizar los exosomas. ¿Y cuál es el beneficio de ozonizar en este caso los exosomas, doctor? Ok, como te digo, potenciar el efecto fibrinolítico, o sea, que se coma todo ese tejido cicatrizal que hay dentro del cuerpo. Okay. Y adicionalmente, disminución del proceso inflamatorio. Son dos efectos importantes que se logra potenciar con el ozono. También puedes aplicarlo por separado, o sea, si tú quieres aplicar el exosoma y quieres aplicar ozono intraarticular, también lo puedes realizar. O sea, en este caso no hay una contraindicación. Por supuesto, es importante que sepan que al momento de ozonizar el exosoma es previo a la colocación de los oligoelementos. O sea, solo ozonizamos propiamente el exosoma antes de su unión a los oligoelementos y la procaína. Ok, solamente ellos en su expresión solamente pública. Ellos. Okay. Si me dijeras alguna contraindicación, o te diría algún paciente que esté anticoagulado, pero que de verdad esté súper contra hiper anticoagulado, que cuando tú apenas le haces un piquetico, ahí empieza y sangre. Ese sería el paciente que te diría. Y por supuesto hablo de niños de 12 en adelante porque tienen mayor conciencia al momento de aplicar el tratamiento de
de poder controlar un poco mejor y entender las instrucciones y controlar el tema de la aplicación con la inyectadora. ¿Okay? Ahora bien, doctor, se me ocurre a mí aquí ahorita, estamos hablando específicamente de lesiones articulares, pero un deportista, un atleta, un practicante común, que bueno, que por desgaste tiende a sufrir más de lesiones, ¿se puede hacer de forma preventiva con exosomas a nivel articular? Por ejemplo, tengo una patología ya previa, me pongo ejemplo, sufro de dolores de la columna por un accidente, tengo protrusión de las vértebras, ¿me puedo colocar exosomas para prevenir alguna lesión? Sí, en ese caso ya no estaríamos hablando de su capacidad regenerativa, sino más bien como antienvejecimiento. Ok. Importante recordar que antienvejecimiento significa envejecimiento significa pérdida de funciones, ¿ok? Envejecimiento no significa exclusivamente una arruguita. Sí, ¿okay? Bueno, lo asociamos con... Lo asociamos siempre con eso. A mí siempre me preguntan, ¿y usted pone Botox? Y yo digo, no, yo no soy médico estético. Yo lo que hago es evitar que tus tejidos se dañen, pierdan sus funciones, y si ya la perdieron, la activo. Entonces, a nivel de antienvejecimiento, va a ser preventivo, porque va a evitar que los tejidos se dañen, porque cada vez que tú haces una actividad deportiva, generas microtraumas en tu cuerpo. Tu cuerpo tiene la capacidad de recuperarse y no te das cuenta. Tú te apoyas de una pared y te quedas mucho tiempo apoyado, y si no tuvieses la capacidad de reparar tus tejidos, tendrías un hematoma. Cuando dormimos y amanecemos tendrías un hematoma. La cobija marcada. Bueno, mira los pacientes que están anticoagulados o las personas que están encamadas, les salen lesiones porque perdieron esa capacidad. Entonces, en efecto, claro que sí. Particularmente yo, que estoy en un plan de entrenamiento, me coloco exosomas en la rodilla que tengo así como más debilitada. Si el entrenamiento fue intenso, por ejemplo 10 kilómetros que tuve que caminar a contrarreloj, al final del entrenamiento me coloco directamente yo los exosomas. Perfecto. Bueno, doctor, ya hemos llegado al final de este maravilloso programa. De verdad que un placer tenerlo aquí como invitado. El doctor Cristian me estará acompañando por acá en Vida Funcional con Mer, un martes sí y un martes no. Así que no se lo pierdan, y tiene que continuar siguiéndonos por @merlig8 y por @drantieda. Doctor, un mensaje para despedirnos ya por la mañana de hoy. Ok, principalmente, por favor, la clave para poder tener una vida saludable y estar en antienvejecimiento es tener hábitos adecuados. Tengan en cuenta hacer ejercicio, una buena calidad de sueño, una buena alimentación, díganle adiós al gluten, al azúcar, a los lácteos de la vaca, y tengan una vida en un ambiente que no sea nocivo para ustedes, y un poquito aquí de relax para llevar las situaciones. Así es, muy bien. Bueno, él es el doctor Cristian Sala, @drantieda. Quien les habla por aquí, Merly García, locutora 52.931, y nos vemos el próximo jueves acá por la señal de tnoradio.com a las 8 de la mañana. Muchísimas gracias, feliz día, y bueno, vamos a tratar de ser feliz, que la vida es compleja, pero es bella. Chao, chao. Este programa fue presentado por Way Fitness Caracas. Somos más que un gimnasio. Lombardo Piso Sportwear. Vístete bien. NBL Comunicaciones. Cambiemos la forma de expresarnos al hablar. Superficio. Te ayuda a moverte y a sentirte mejor. Mermaid Venezuela. Venezuela tiene sirenas. Dulce Piso Caribe. Dulce como el Caribe. Borboleta Piso SR. Luce espléndida. Calzados Luchi, @luchioficial. Conéctate al poder de la radiovisual. Conéctate a TNO Radio, una experiencia que te hace vibrar.